Los testamentos privilegiados son también denominados testamentos menos solemnes o extraordinarios. Estos testamentos se estipulan o se otorgan en situaciones excepcionales. De esta manera, estos testamentos privilegiados están protegidos y regulados por normas de excepción al derecho común. Se derogan, pues, a su favor ciertas normas de derecho común que son estipuladas para los actos testamentarios ordinarios. ¿Y por qué sucede esta situación? Sucede o tiene ocasión estos testamentos privilegiados en que básicamente el testador no tiene la posibilidad, o sea, prácticamente se le imposibilita cumplir con las formalidades de los testamentos solemnes u ordinarios, razón por la cual se ofrece esta panorámica de los testamentos privilegiados. Valga decir que frente a ello existen ciertas características que deben cumplirse porque existe también una clasificación de testamentos privilegiados que son el testamento privilegiado verbal, el testamento privilegiado marítimo y el testamento privilegiado militar. Los tres abordarán en la presente exposición y bueno, primero empezaremos con unas generalidades para continuar con cada una de las clasificaciones. Dando inicio con la exposición, haremos alusión a la noción general del testamento. Esta definición se encuentra en el artículo 1055 de nuestro Código Civil y reza lo siguiente: el testamento es un acto más o menos solemne en que una persona dispone del todo o de una parte de sus bienes para que tenga pleno efecto después de sus días, conservando la facultad de revocar las disposiciones contenidas en él mientras viva. De la definición anterior se desprenden entonces ciertas características que aluden a las generalidades de los testamentos. La primera de ellas es que el testamento es un acto jurídico, quiere decir con ello que contiene una manifestación expresa de la voluntad del testador, encaminada a ¿qué? A producir determinados efectos jurídicos respecto a la distribución de sus bienes después de fallecido. Segundo, es un acto unilateral. Ello quiere decir que para ser jurídicamente viable basta con la voluntad del testador, expresada obviamente conforme a la ley. Este acto unilateral debe ser conforme a la ley y pues si bien se establece el principio de autonomía de la voluntad, estas atribuciones de que se haya investido el testador están sujetas a ciertas limitaciones establecidas por la norma, tales como la de respetar, por ejemplo, las asignaciones forzosas y en dado caso que se vulneren en sus derechos pueden hacerlos valer por la vía judicial. Tercero, podemos establecer que es un acto personal. Quiere decir ello que el testamento debe otorgarse de forma directa y personal por el causante o el testador, lo que quiere decir que es indelegable. Aunado a lo anterior, existe una clasificación de los testamentos, es decir, que estos testamentos pueden ser solemnes o menos solemnes. En lo que refiere a la presente exposición, abarcaremos en la temática de los testamentos menos solemnes, que son también denominados privilegiados o extraordinarios. Finalmente, en lo que atañe a la revocación, este concepto refiere a la declaración de voluntad del testador, por la que un testamento existente queda sin efectos en todo o en parte. Cuando hacemos alusión a los testamentos privilegiados, hablamos del concepto de caducidad. La caducidad básicamente es el fenómeno consistente en la no realización de ciertos actos dentro de un determinado tiempo. Por tanto, la caducidad impide la eficacia testamentaria. Respecto a este tema de la caducidad, se abordará en la parte de los testamentos privilegiados verbales. En este orden de ideas, en lo que concierne a la clasificación de los testamentos, se dijo anteriormente que existían testamentos solemnes y testamentos menos solemnes. Así pues, el artículo 1064 desarrolla esta clasificación y en lo que concierne a los testamentos menos solemnes, refiere lo siguiente. El menos solemne o privilegiado es aquel en que puede omitirse algunas de estas solemnidades, es decir, solemnidades del testamento ordinario o solemne, por consideración a circunstancias particulares determinadas expresamente por la ley. En suma, lo que dice el artículo 1064 es que los testamentos menos solemnes son aquellos respecto de los cuales el legislador simplifica las formalidades que la ley ordinariamente exige para los testamentos solemnes. ¿Y por qué las simplifica? Porque estos se otorgan en circunstancias especiales o anormales.
Dichas circunstancias se especificarán a continuación en la medida en que vayamos definiendo cada uno de los testamentos privilegiados. Ahora bien, con fundamento en el artículo previamente señalado, es decir, el artículo 1064, aunado al artículo 1087 de nuestro Código Civil, podemos establecer que los testamentos se clasifican en testamentos solemnes y testamentos menos solemnes. Los solemnes son aquellos que pueden ser abiertos o cerrados y los menos solemnes pueden ser verbal, militar o marítimo. A grosso modo podemos aseverar que estos últimos testamentos, es decir, los privilegiados, se otorgan en situaciones límite, como enfermedades, catástrofes, situaciones de guerra o situaciones de ubicación. Los testamentos privilegiados están ubicados normativamente en el Código Civil colombiano, en el título 3, que refiere a la ordenación del testamento en el capítulo 4, testamentos privilegiados, desde el artículo 1087 al artículo 1112. En lo que refiere al procedimiento está estipulado también en el Código General del Proceso en el artículo 475. Bueno, la finalidad de estos testamentos privilegiados es dar oportunidad a aquellos que se encuentren en inminente peligro de muerte y que no puedan realizar un testamento solemne para que puedan manifestar y efectivamente realizar sus disposiciones como actos de última voluntad, aún en situaciones en las que se dificulte cumplir con todos los requisitos o requerimientos que se estipulan para los testamentos solemnes. Así, los testamentos privilegiados pues se caracterizan porque en ellos se pueden omitir algunas de las solemnidades que genéricamente la ley requiere para los testamentos solemnes. Todo esto se da pues por expresa facultad de la ley, también constituyen casos de excepción y tienen un valor provisional. Esto quiere decir que si el testador muere dentro de determinado plazo, el testamento adquiere plena validez. Ahora bien, continuando con el artículo 1088 que nos habla de los testigos, nos refiere que un primer requisito es ser una persona de sano juicio. Ello está en consonancia pues con la capacidad. Segundo, que no tenga la inhabilidad designada en el numeral 8 del artículo 1068. En este orden de ideas podemos observar que existe esa simplificación de las formalidades respecto a los testamentos ordinarios. Y esto es así tanto que, por ejemplo, para los testamentos solemnes u ordinarios se determinan todas las inhabilidades estipuladas en el artículo 1068, mientras que para los testamentos privilegiados básicamente se establece la del numeral octavo. De esta manera, pues el artículo 1068 reza lo siguiente: no podrán ser testigos, en este caso de un testamento privilegiado, los condenados a alguna de las penas designadas en el artículo 315, número 4, y en general los que por sentencia ejecutoriada estuvieren inhabilitados para ser testigos. ¿Qué quiere decir con ello? Que para ser testigo en un testamento privilegiado, la persona no debe haber sido condenada a alguna pena de prisión u otra de igual o mayor gravedad por hecho punible. Además, se establece que debe ser hombre o mujer que tenga la mayoría de edad, que además debe ver, oír y entender al testador, y que para los testamentos privilegiados escritos, los testigos deben saber leer y escribir. Adicionalmente, el parágrafo del artículo 1088 determina que bastará la habilidad putativa conforme al artículo 1069 del Código Civil. En el mencionado artículo se señala lo siguiente: artículo 1069, inhabilidad oculta. Si alguna de las causas de inhabilidad expresadas en el artículo precedente no se manifestare en el aspecto o comportamiento de un testigo y se ignorare generalmente en el lugar donde el testamento se otorga, fundándose la opinión contraria en hechos positivos y públicos, no se invalidará el testamento por la inhabilidad real del testigo, pero la habilidad putativa no podrá servir sino a uno solo de los testigos. En síntesis, la inhabilidad oculta, o también denominada habilidad putativa o habilidad aparente conforme al artículo 1069, lo que quiere decir es que si uno de los testigos, uno nada más, tiene suficiente apariencia de ser hábil aunque no lo sea, no se invalidará el testamento. Entonces, bajo el entendido de que uno de los requisitos que deben cumplir los testigos es que exista la mayoría de edad, y supongamos que una persona otorga un testamento privilegiado
verbal ante un testigo que aparentaba la mayoría de edad, pero que en efecto existía una inhabilidad oculta, es decir, que aunque aparentaba o pareciera ser una persona mayor de edad, en realidad no lo era. Esto no se podía ver en el momento en que se otorgó el testamento. Si dicha inhabilidad oculta se predica solo de un testigo, entonces no se invalidará el testamento. Prosiguiendo con el artículo 1089 de nuestro Código Civil, se establecen ciertos requisitos que son comunes a los testamentos privilegiados. El primero refiere al ánimo de testar, el cual se traduce en la voluntad del testador, el cual debe ser declarado de manera inequívoca para que no quede lugar a ninguna confusión. Segundo, la presencia necesaria de ciertas personas quienes deberán permanecer durante todo el tiempo en el que el testamento se otorga, es decir, desde el inicio hasta el final. Y tercero, la unidad y continuidad del acto, puesto que no puede ser interrumpido, excepto obviamente por lapsos muy cortos, siempre y cuando las circunstancias así lo requieran. De esta manera, el ánimo de testar es congruente con lo aseverado en el artículo 1089, en donde se señala que los testamentos privilegiados, el testador declarará expresamente que su voluntad es testar. Así las cosas, dicha declaración es conforme al principio de la autonomía de la voluntad privada, que comprende la capacidad del individuo de actuar de acuerdo a sus propias normas. Obviamente, conforme a la ley. Pero aunado a lo anterior, también el artículo 1118 nos habla de la invalidez de disposiciones por no provenir del testador. Entonces, no vale disposición alguna que el testador no haya dado a conocer de otro modo que por sí o no, o por una señal de afirmación o negación contestando a una pregunta. A este artículo hace referencia la jurisprudencia en el expediente número 04692, en el que la Corte Suprema de Justicia, en su sala de casación civil, básicamente afirma lo siguiente. En el testamento verbal privilegiado, el mismo testador es quien, manifestando a los testigos su intención de hacer un testamento, debe expresarles sus disposiciones personal y directamente, sin la intervención de persona alguna que lo dirija. Además, no sería admisible obtener sus declaraciones de última voluntad por medio de un sí o de un no, o de una señal afirmativa o negativa, como contestación a las preguntas que se le hicieran por personas presentes interesadas en obtener su respuesta afirmativa. Hasta aquí lo concerniente a la noción general de los testamentos privilegiados, es decir, aquellos requisitos o características comunes a todos los testamentos privilegiados existentes, que son 3. Entonces, en síntesis, podemos afirmar que los testamentos privilegiados son testamentos especiales, que simplifican formalidades, que se otorgan en situaciones límite, que el acto testamentario debe ser uno solo, continuo e ininterrumpido, que existen unos requisitos también para los testigos que deben cumplirse, que quizá no son tan rigurosos como los testamentos ordinarios. Además, estos testamentos privilegiados son 3, puede ser verbal, marítimo o militar, y básicamente su eficacia es temporal, es decir, que pierden su eficacia automáticamente cuando han cesado las circunstancias que lo justificaban. En ese orden de ideas, dicha eficacia temporal está en consonancia con la caducidad. Si bien el fenómeno de la caducidad rige a todos los testamentos privilegiados, este fenómeno se abordará a continuación en lo que expondré respecto a los testamentos privilegiados verbales. El testamento verbal. Este es un testamento privilegiado que no requiere escrito alguno para su otorgamiento. Está normativamente ubicado en el artículo 1090 hasta el artículo 1097 del Código Civil y se presenta en los casos en que la vida del testador se encuentra en peligro inminente. Aunado a ello, habrá de tenerse en cuenta la característica que mencioné al
principio de la presente exposición, en que se señaló que también debe existir la imposibilidad por parte del testador de realizar un testamento solemne, puesto que todas esas rigurosidades no se pueden básicamente cumplir. En relación a los requisitos del testamento verbal privilegiado, el artículo 1090 establece cuál es el número de testigos necesarios y para este caso serán 3 testigos como mínimo. De esta manera, se establece que los testigos testamentarios deben concurrir simultáneamente. Así lo reconoce la jurisprudencia, puesto que la falta de concurrencia simultánea de los testigos dice que no es una informalidad accidental, leve o sin importancia, sino que significa el incumplimiento de un requisito legal. Entonces, si se prescinde de este requisito, básicamente se constituye como una flagrante violación de las disposiciones sustantivas y pues lo que implica esto es la nulidad del testamento. Además, es menester resaltar que los testigos pueden usar los medios que crean oportunos, pueden tomar notas escritas, pueden incluso realizar grabaciones. Por otra parte, el artículo 1091 establece que las declaraciones deben ser de viva voz, es decir, que en el testamento verbal el testador hace de viva voz sus declaraciones y disposiciones de manera que todos los vean, oigan y entiendan. Adicionalmente, se establece en el artículo 1092 que un elemento esencial para otorgar el testamento privilegiado verbal es la existencia de un peligro inminente de muerte para el testador. Esto quiere decir, o básicamente lo que refiere con peligro de muerte, es una situación en la que se encuentra una persona en la que hay un riesgo real y objetivo de peligro para la vida. Puede ser, por ejemplo, catástrofes naturales, accidentes o una enfermedad ya sea larga y penosa o súbita e inesperada. Antes de hacer alusión al fenómeno de la caducidad, necesitamos referirnos a los términos que deben cumplirse en relación a los testamentos privilegiados verbales para que estos nazcan a la vida jurídica. Existen 2 términos. El primero de los términos es que una vez realizado el otorgamiento del testamento verbal, se tiene que el testador debe fallecer a lo sumo en los 30 días subsiguientes a dicho otorgamiento. Si se cumple con este primer término, entonces se sigue con el segundo término y este hace referencia a que una vez haya fallecido el testador se debe realizar la reducción del testamento verbal a escrito en los 30 días subsiguientes a dicho fallecimiento. Prosiguiendo con el artículo 1093 nos habla sobre la caducidad del testamento verbal y nos dice que el testamento verbal no tendrá valor alguno si el testador falleciere después de los 30 días subsiguientes al otorgamiento o si habiendo fallecido antes no se hubiere puesto por escrito el testamento con las formalidades que van a expresarse dentro de los 30 días subsiguientes al de la muerte. De esta manera, el artículo 1093 está en consonancia con el artículo 1270 que nos habla de la revocación del testamento, pero en lo que refiere a los testamentos privilegiados nos dice que estos caducan sin necesidad de revocación en los casos previstos por la ley. Valga decir entonces que los testamentos solemnes no son perecederos. Solamente la creación de un nuevo testamento anulará el anterior, siempre que el nuevo cumpla con las solemnidades requeridas por la ley. Sin embargo, el testamento privilegiado sí es perecedero. Este caduca después de un tiempo limitado. Así las cosas si se cumple con los 2 términos mencionados anteriormente, es decir, si el testador fallece en los 30 días subsiguientes al otorgamiento del testamento verbal y además se realiza la reducción de dicho testamento a escrito dentro de los 30 días subsiguientes al fallecimiento del testador, entonces no habrá lugar al fenómeno de la caducidad. Ahora bien, ¿qué es la caducidad? La caducidad es el fenómeno consistente en la no realización de ciertos actos en un determinado tiempo. Opera entonces de pleno derecho e impide la eficacia de un testamento.
se basa en circunstancias posteriores al otorgamiento de un testamento. Entonces, la caducidad impide la eficacia testamentaria, no permite que el testamento privilegiado nazca a la vida jurídica y pues entonces dicho testamento privilegiado carecerá de valor alguno. Entonces vamos a ejemplificar la primera situación estipulada en el artículo 1093 que nos habla de cuándo se da lugar a la caducidad. Supongamos que X persona que se halla en peligro inminente de muerte y le resulta pues imposible realizar el testamento solemne con todas las rigurosidades que ello implica. Digamos que realiza un otorgamiento de un testamento verbal privilegiado el 1 de octubre del 2020. Sin embargo, esta persona fallece el 5 de noviembre del mismo año. Quiere decir ello que han pasado más de 30 días. Como han pasado más de 30 días, se está vulnerando el primer término para hacer eficaz un testamento privilegiado verbal. Por lo tanto, como ese primer término no se cumple, se da lugar al fenómeno de la caducidad. Ahora bien, para ejemplificar la segunda parte a la que hace alusión el artículo 1093 en relación a la caducidad, hemos de suponer que ya, digamos, la persona otorga el testamento verbal el 1 de octubre del año 2020 y dicha persona fallece el 21 de octubre del 2020. Entonces, nótese que incluso la persona falleció en menos tiempo del estipulado. Es decir, recordemos que la primera regla o el primer término que debe cumplirse es que el testador fallezca a lo sumo en los 30 días subsiguientes al otorgamiento del testamento verbal. Y él falleció aproximadamente a los 20 días de haber otorgado dicho testamento. Por lo tanto, se cumple con el primer término. Pero entonces debe también cumplir con el segundo término. Y entonces supongamos que, bien, el testador falleció el 21 de octubre, entonces a partir de esa fecha se debe realizar la reducción del testamento verbal a escrito dentro de los 30 días subsiguientes a dicho fallecimiento. Pero entonces se realizó dicha reducción el 26 de noviembre del 2020. Nótese que en este caso se supera ese segundo término, es decir, que son más de 30 días, razón por la cual este segundo término no se cumple. Y como no se cumple, se da lugar a la caducidad de la que habla el artículo 1270 en consonancia con el artículo 1093 del Código Civil. Bien, entonces cuando hablamos de caducidad también es necesario hacer alusión al artículo 1271 que nos habla de la revocación del testamento solemne. El testamento solemne puede ser revocado expresamente en todo o parte por un testamento solemne o privilegiado, pero la revocación que se hiciere en un testamento privilegiado, que es el que nos atañe en esta exposición, caducará con el testamento que la contiene y subsistirá el anterior. ¿Qué quiere decir ello? Recordemos que al iniciar la presente exposición hice alusión al término de la revocación. La revocación es la declaración de voluntad del testador por la que un testamento existente queda sin efectos en todo o en parte. Entonces, en otras palabras, significa que, digamos, un testador cambia de parecer. Él realizó un testamento solemne en determinado tiempo, pero entonces desea dejar sin efectos ese testamento que realizó con antelación. Y digamos que ahora, después de un tiempo, ya dice, no, bueno, deseo dejar sin efectos ese testamento que realicé anteriormente. ¿Cómo puede dejarlo sin efectos? Mediante la revocatoria de dicho testamento. ¿Y cómo puede realizar esa revocación? Por ejemplo, con un testamento privilegiado verbal. Obviamente, siempre que se cumplan con los requisitos especificados para otorgar esta clase de testamento. Entonces, digamos que X persona realizó un testamento solemne
y digamos que después de un tiempo sufre una catástrofe y dicho testador desea dejar sin efectos el testamento solemne que había realizado hace un tiempo. Entonces, como está en peligro inminente de muerte y no se le posibilita realizar un testamento solemne para revocar el anterior, entonces realiza un testamento privilegiado verbal. Entonces, recordemos que los testamentos privilegiados verbales, para que no caduquen, deben cumplir con los dos términos que señalé anteriormente. El primer término, que la persona o el testador fallezca dentro de los 30 días subsiguientes al otorgamiento del testamento privilegiado verbal. Entonces, si se cumple, hasta ahí no caduca el testamento verbal. Y el segundo término, que refiere a que se debe reducir el testamento verbal a escrito dentro de los 30 días subsiguientes del fallecimiento del testador. Entonces, si se cumplen estos dos términos, no habrá lugar a la caducidad. Por lo tanto, el testamento privilegiado verbal sí revocará el testamento solemne. ¿Por qué? Porque el testamento privilegiado verbal sí va a nacer a la vida jurídica, sí habrá eficacia testamentaria. Entonces, como sí va a nacer a la vida jurídica, entonces sí se va a revocar y a dejar sin efectos el testamento solemne que dicho testador realizó anteriormente. Ahora bien, supongamos que no se cumplen con esos dos términos y entonces el testamento privilegiado verbal caduca. Por tal razón, dicho testamento privilegiado verbal que estaba llamado a revocar el testamento solemne realizado con anterioridad, básicamente como caduca, no tendrá efectos jurídicos ese testamento privilegiado verbal. Al no tener efectos jurídicos, entonces no va a poder revocar el testamento solemne y por lo tanto ese testamento solemne que se hizo con anterioridad sí va a tener efectos jurídicos. En cambio, el testamento privilegiado verbal, debido a su caducidad, no surtirá ningún efecto jurídico. De ahí que se afirme que el testamento anterior subsistirá, puesto que el testamento privilegiado verbal caducó. Ahora bien, en lo que refiere a la reducción del testamento verbal a escrito, recordemos que los testigos no podrán mantener las declaraciones únicamente en sus recuerdos y deberán manifestar su voluntad ante el juez para iniciar el proceso de reducción a escrito. De esta manera, este proceso está estipulado en el artículo 475 de la Ley 1564 del 2012 y también en los artículos 1094, 1095 y 1096 del Código Civil. En este orden de ideas se realizará la solicitud de reducción de testamento verbal a escrito y esta deberá contener los hechos debidamente redactados, las peticiones, donde pues obviamente se incluirá el escuchar a los testigos instrumentales, los fundamentos de derecho y las pruebas que den fe de lo expuesto en los hechos. Esta solicitud de reducción de testamento verbal a escrito se deberá entonces presentar ante el juez del circuito del domicilio del causante, en el lugar donde se otorgó el testamento verbal o en el lugar del asiento principal de sus negocios. En relación a las pruebas, se debe anexar la prueba de muerte del testador. La prueba de expedición del testamento verbal podrá valerse con el testimonio de los testigos instrumentales y si existe pues otro medio de prueba que pues permita dar mayor validez, también se debe presentar. En la petición deberá solicitarse que se reciba entonces la declaración de los testigos instrumentales y también, si se desea, de los testigos ilustrativos o informativos. Al respecto, los testigos instrumentales deberán deponer sobre el sano juicio del testador, la manifestación de la intención de testar ante ellos y sus declaraciones y disposiciones testamentarias. Y asimismo, pues los testigos ilustrativos o informativos deberán dar
pues dos datos como son nombre, apellido, domicilio, lugar de nacimiento, nación, edad del testador, las circunstancias que hicieron creer que su vida se hallaba en peligro inminente, pues recordemos que es un testamento privilegiado que se da en situaciones excepcionales, el nombre, lugar y apellido de los testigos instrumentales y el lugar, día, mes y año de otorgamiento. Bueno, y entonces, habiendo recibido las declaraciones, estas que deberían ser concretas y concordantes y no deben dar cabida a la duda sobre su veracidad, puesto que si se encontrare pues, que se han observado las solemnidades prescritas una vez superada esta etapa, el juez procederá a dictar sentencia sobre la protocolización del testamento. El juez entonces dará por ciertas las declaraciones de los testigos y se tendrá por dada la última voluntad del testador. Entonces, el juez fallará que de acuerdo a la información y los testimonios recepcionados, el testador ha hecho las declaraciones y disposiciones expresadas claramente ante los interesados y entonces mandará que valgan dichas declaraciones y disposiciones como testamento del difunto. Se realizará como tal su decreto y también se dispondrá que la actuación se deberá protocolizar en notaría del lugar, previa expedición, pues obviamente de copia para su archivo. De esta manera, para finalizar la temática en relación a los testamentos privilegiados en su noción más general y los testamentos privilegiados verbales de forma específica, hemos de señalar que el testamento verbal, a pesar de ser privilegiado, requiere el estudio de ciertos elementos. ¿Cuáles son estos elementos? El primero, la oportunidad, el segundo, la libertad y el tercero, la capacidad. En cuanto al primer elemento, refiere a las circunstancias que rodearon el acto de última voluntad y pues estas circunstancias, como se dijo anteriormente, deben ser especiales y extraordinarias. En lo referente a la segunda condición, es decir, a la libertad, pues básicamente el acto esencial de testar debe ser en cada caso la obra personal e independiente del testador. ¿Qué quiere decir con ello? Que ningún factor extraño puede limitar la autonomía de su pensamiento y la expresión de la última voluntad del testador. Tercero, tenemos la capacidad, que consiste en que el testador debe gozar del pleno dominio de sus facultades intelectuales para poder otorgar el testamento privilegiado. Ahora bien, en lo que concierne a los otros dos testamentos privilegiados, a continuación mis compañeras expondrán los temas respectivos. Agradezco, por supuesto, la atención prestada. Muchas gracias.